Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Re:Zero. Sangre y acero. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 10. Reunión familiar. Sentí lecciones odiadas. Llegó a esta conclusión casi de inmediato. Que la obligaran a estudiar ya era bastante malo, pero en su caso, era literalmente una prisión. Había pasado casi un mes desde que se convirtió en la invitada de reinar, y cada segundo había sido insoportable. Primero, estaban los vestidos. Delicados y con volantes, tan ceñidos que Felt estaba convencida de que los diseñadores creían que respirar era opcional. Luego vinieron los tacones, esos artilugios malditos por los dragones que convertían caminar en una batalla en sí misma. Era suficiente para darle ganas de gritar, patear y golpear a alguien, cosa que había hecho más de una vez. Pero esa bruja de Carol tenía una contramedida exasperante: su experto y despiadado pellizco de orejas. Felt estaba segura de que, para entonces, su lóbulo derecho se había estirado el doble que el izquierdo. La sola amenaza de otro tirón le producía un escalofrío en la espalda. Lo único que la mantenía cuerda era la promesa de que pronto volvería a ver a Subaru y Rom. Una vez que este ridículo asunto en el palacio, o lo que fuera, terminara, volvería a su vida normal con su familia. Fuera lo que fuese lo que el santo de la espada esperaba de ella, no lo conseguía. ¿Estás prestando atención, Felt? La voz aguda de Carol interrumpió sus pensamientos, haciéndola enderezarse. ¿Qué? Sí, claro, suspiró Felt, sin apenas mirar el libro que tenía delante. Habían estado repasando los nombres y escudos familiares de los snobs que gobernaban Lugnica. Grim, de pie junto a ella, dejó escapar un suspiro silencioso y se inclinó para que solo ella pudiera oír. Mi señora, debe tomar esto en serio, dijo con voz áspera. Felt lo miró, sintiendo la culpa apoderándose de él. Grim rara vez hablaba. Prefería comunicarse por notas. Si usaba la voz, era para dejar claro algo. Sospechaba que era una forma de culpar a la gente, y maldita sea, siempre le funcionaba. Ah, vale, murmuró, mirando el estampado azul y gris del libro. Ese es el escudo de la familia Olsen, muy bien, reconoció Carol con un breve asentimiento. Antes de que pudieran continuar, la puerta se abrió y Flam y Garasis entraron con una reverencia. El té está listo, abuela, anunciaron al unísono. Felt apenas contuvo un gemido. Té y galletas sonaban bien en teoría, pero para ella, significaban soportar otra hora agonizante de etiqueta apropiada. Nada de encorvarse, nada de masticar ruidosamente, nada de tragar saliva, nada de remover mal, y que el dragón no permitiera que dejara la taza con menos gracia. Era agotador. Muy bien, señora Felt, escúcheme, ordenó Carol, cerrando con firmeza nobleza y su escudo de armas. El té era tan aburrido como siempre. Flam y Garasis estaban cerca, cabizbajos, mientras Carol vigilaba cada uno de sus movimientos con la intensidad de un halcón. Felt nunca había considerado importante la postura para beber un líquido, pero Carol la priorizaba justo por encima de la respiración. Un poco más alto, no te encorves ahora. Eso es todo, ordenó Carol, asintiendo con satisfacción mientras Felt se ajustaba. ¿De qué sirve un respaldo si no puedo usarlo?, murmuró Felt en voz baja, tomando el sorbo más delicado que pudo, mientras servía de ira por dentro. Tengo oídos, ¿sabes?, espetó Carol, lanzándole una mirada. Y tomar el té con invitados es un evento formal. Si quieres presentarte como una dama, debes actuar como tal. Eso incluye no murmurar entre dientes. Felt mordió el interior de la mejilla, resistiendo el impulso de arrojar la taza de té a través de la habitación y salir corriendo otra vez. Había intentado escapar 2 veces. Pero Carol, Grim e incluso Reinar, esa vez, la atraparon. Sus intentos de fuga no eran serios, en sí. Habría regresado, eventualmente. Pero la pura frustración la hizo querer poner a prueba los límites. Y lo peor, estaba aprendiendo. Darse cuenta la hizo sentir sucia. Se hacía pasar por una dama, aunque fuera por poco. Nunca se había imaginado como una de esas nobles presumidas del Distrito Real, pero allí estaba, siendo convertida en una por sus supuestos anfitriones. Las puertas del salón se abrieron con un clic y Reynard entró con su habitual gracia y naturalidad. Felt le lanzó su habitual mirada fulminante, pero a regañadientes volvió a concentrarse en su té. Cogió una galleta, asegurándose de dar mordiscos pequeños y precisos.
La última vez que había dado un bocado demasiado grande, Carol la había obligado a practicar comer galletas correctamente hasta que le dolió el estómago. Ah, ahí está, saludó cálidamente Reinhardt. Si no lo es, empezó Felt con un gruñido antes de captar la mirada aguda y amonestadora de Carol. Con gran esfuerzo, se obligó a enderezarse y carraspear. O sea, bienvenida a casa. Reinhardt rió entre dientes, visiblemente divertido. Este sábado es el gran día. Parece que has progresado mucho esta semana. Si por progreso te refieres a dominar el arte de comer galletas, aparentemente todavía soy un trabajo en progreso, murmuró Felt, evitando deliberadamente la mirada de desaprobación de Carol. Bueno, eso es secundario, dijo Reinhardt con naturalidad. Tienes el aspecto adecuado, y por ahora, eso es todo lo que importa. Hablando de eso, Felt apartó la comida con cuidado, asegurándose de que no se le cayera ninguna migaja. No quería darle a Carol otra excusa para un sermón. ¿Dónde están Subaru y Rom? Se espera que Lord Rosual llegue a la capital mañana, respondió Reinhardt con suavidad. Lady Emilia también asistirá al palacio. Felt frunció el ceño. ¿No puedo verlos antes de todo este fiasco? Si tuviera que apostar, te llamarán a la puerta en cuanto regresen. Probablemente, admitió Reinhardt con una leve sonrisa. Pero tenemos asuntos que preparar, y Lady Emilia tendrá sus obligaciones. Dicho esto, no veo problema en concertar una reunión con antelación. Enviaré un mensaje a Lord Rosual solicitando una audiencia privada antes de la selección. Un intencionado ejem interrumpió la conversación. Tanto Felt como Reinhardt se giraron y encontraron a Carol observando expectante al joven santo de la espada. Joven maestro, debo recordarle lo que discutimos antes, entonó Carol con voz nítida y llena de significado. Reinhardt arqueó una ceja. Podemos hablar más sobre eso en privado. Carol frunció los labios antes de negar con la cabeza. Debo insistir en que le informen ahora. Si me permiten pasarme un momento, lo haré. No le conviene enterarse de la verdadera naturaleza de la selección por sus amigos, quienes, sin duda, ya están mucho mejor informados que ella. Felt se inclinó ligeramente hacia adelante, su interés finalmente despertó. Por una vez, se encontró apoyando en silencio a Carol. Desde que oyó hablar de la selección, la curiosidad la había carcomido, pero por mucho que indagara, ninguna había revelado nada útil. Ni siquiera Flam ni Garasis habían cometido un desliz, y estaba segura de que al menos uno de ellos cedería si insistía lo suficiente. Reinhardt suspiró ante la insistencia de Carol. Quizás tengas razón. Tendré que retrasar su reunión hasta después de la selección. Eso no era lo que Felt esperaba oír. Sin pensarlo, se levantó de golpe de su asiento y le arrojó la taza de té directamente al rostro estúpido y sereno de Reinhardt. Para su mayor irritación, el caballero agarró la taza limpiamente del aire, sin derramar ni una gota de té sobre su impecable uniforme. Felt apretó los puños. Al menos podía fingir ser humano. Ni se te ocurra. Espetó. Si no, solo, ay, 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 ay. Gritó cuando los dedos de Carol se aferraron a su oreja izquierda y la retorcieron con precisión despiadada. Las damas no tiran cosas cuando están disgustadas, dijo Carol con recato, soltando su agarre solo cuando estuvo satisfecha con el sufrimiento de Felt. Felt refunfuñó, frotándose la oreja que le picaba. Sí, pero se lo merecía. En este caso en particular, debo coincidir con la frustración de la joven, suspiró Carol, ignorando la sonrisa triunfal de Felt. Lo cierto es, joven amo, que puedo enseñarle todo lo que quiera, pero esta le lanzó una mirada significativa a Felt. Se pondrá furiosa si no se le motiva adecuadamente. Felt resopló ante el comentario, aunque no podía discutirlo. Si Reinhardt creía que alejarla de Subaru y Rom era una buena idea, ella convertiría su preciada selección en una auténtica pesadilla para él. Muy bien, cedió Reinhardt finalmente, con cierta resignación. Me someteré a tu consejo. Siéntate, por favor. Felt lo miró con cautela, pero lentamente se sentó de nuevo en su asiento, lanzando una mirada de suficiencia a Carol cuando la anciana no regañó de inmediato su postura. Flam, querida, dijo Carol a la criada con suavidad, tráele al joven amo una taza de té fresca. Y asegúrate de que la taza de la señorita esté lista. Sí, abuela, dijo Flam, haciendo una reverencia antes de moverse rápidamente para cumplir sus órdenes. Solo cuando Reinhardt estaba bebiendo una taza nueva y Felt se había reacomodado adecuadamente en una posición sentada más elegante, finalmente la miró fijamente con una mirada larga y mesurada. La selección real, dijo Reinhardt con calma. Eres uno de los 5 candidatos para ser el próximo gobernante del reino. Felt lo miró fijamente. Parpadeó. Esperó el chiste.
Al no oírlo, volvió a parpadear. Estás bromeando. Su voz era fría y monótona. Tienes que estar bromeando. No, hablo en serio. Reynard dio un sorbo a su té, completamente despreocupado. Ah, muy buena bebida. Gracias, Flam. De nada, señor, dijo Flam con una reverencia. Ignorando el té por un momento, gruñó Felt, aunque aceptó a regañadientes que estaba bueno. ¿Podrías explicarlo mejor? Por eso no me pareció prudente decírselo ahora, suspiró Reynard. Te mostraré lo prudente que eres, maldita. Felt se contuvo justo a tiempo, dolorosamente consciente de la presencia de Carol, tan concentrada en ella. Maldita, maldita. El santo de la espada dejó escapar un largo y cansado suspiro. Ya te lo dije. La insignia te eligió. Creo firmemente que el destino nos unió, y más aún, creo de verdad que estás destinado a ser el próximo gobernante a esta nación. Y así, de repente, las últimas semanas cobraron demasiado sentido. Las lecciones, los ejercicios de etiqueta, las correcciones interminables, los vestidos absurdos, los malditos tacones. Todo porque a Reynard, ese lunático, se le había metido en la cabeza que, solo porque la insignia de su bolsillo brillaba un poco, estaba destinada a ser reina. Fue una basura absoluta, absoluta y llameante. ¿Sí? Felt se cruzó de brazos, con los ojos llenos de desafío. Bueno, no me interesa este estúpido reino, ni estar a cargo de él. Reynard abrió la boca, pero ella continuó. Por si no lo han notado, no soy precisamente una dama. Y no quiero pasar el resto de mi vida rodeada de un grupo de nobles presumidos que ni siquiera me habrían mirado hace un mes. Reynard suspiró, negando con la cabeza como si hubiera esperado esta reacción. Presentía que esto pasaría. Pero la cuestión no es cómo te ve la nobleza. Aunque añadió, ganarse el favor de algunas figuras clave sería beneficioso. No necesito ganar una mierda. No habla, señorita. El tono agudo de Carol cortó la frustración de Felt como un cuchillo. Felt apretó la mandíbula. No quería otra cosa que decirle a Carol que se fuera al diablo, pero le tenía más miedo a la vieja bruja que a Reynard. Apretando los dientes, murmuró. Sí, señora, antes de volver la mirada al caballero. Pero iba en serio. No me importa esta gente. Te lo dije. En cuanto pueda dejar esto atrás, lo haré. Un suave y áspero carraspeo hizo que Felt levantara la vista. Grimm había entrado en la habitación sin que ella lo notara. Un talento suyo, sin duda. El anciano le entregó una nota de Garasis, y la chica echó un vistazo rápido al pergamino antes de levantar la vista. El abuelo dice. Sería mejor explicarle por qué debería considerar la selección, y que una reunión con la familia podría ser beneficiosa para nuestra causa, leyó Garasis en voz alta. Al terminar, Grimm le dio una suave palmadita en la cabeza, y la niña prácticamente se derritió ante el gesto. Bien dicho, esposo, murmuró Carol con aprobación. Su expresión se suavizó brevemente de una manera que sorprendió a Felt. Reynard, sin embargo, no parecía convencido. Muy bien. Haré todo lo posible por concertar una reunión aquí. Su tono dejaba claro que no estaba del todo de acuerdo con la idea. Bien, dijo Felt, aliviada por su victoria. Dejó su taza de té y se estiró. Ahora quiero echarme una siesta. Me duele la cabeza. Los ojos penetrantes de Carol se entrecerraron. ¿Otra vez dolores de cabeza fantasma? Preguntó con recelo. El fieltro se puso rígido. Tienes un horario que cumplir, continuó Carol, volviéndose hacia Flum. Flum, trae las hierbas. Nuestra señorita parece necesitar medicina otra vez. Felt palideció. La última vez que había fingido un dolor de estómago, Flum prácticamente la había ahogado en un cubo de ese lodo verde, asqueroso y amargo. Pensándolo bien, soltó Felt, con la voz repentinamente más alegre, luego tuvimos clases de geografía, ¿no? Carol sonrió con complicidad. Eso pensé. Al anochecer del día siguiente, Felt paseaba por los pasillos enfadada. Reynard le había dado su palabra de que concertaría una reunión con Subaru y Rom, y ella estaba más que dispuesta a verlos. De hecho, en cuanto llegaron, tenía un plan. Obligaría a ese caballero pelirrojo y matón a que los dejara quedarse con ella. No había ninguna buena razón para que los hubieran dejado atrás mientras ella estuviera atrapada en esa gloriosa prisión. Si Subaru hubiera estado presente desde el principio, probablemente habría escapado hace siglos. Siempre se le daba bien ese tipo de cosas. Más de una vez, había logrado salir de un apuro gracias a él, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Mi señora, llamó la voz de Flam detrás de ella. Felt giró sobre sus talones. ¿Sí? ¿Qué pasa? Preguntó con impaciencia.
Los miembros de la casa de los Roswell han llegado, le informó Flam con una pequeña reverencia. No son parte de la casa de ningún señor, murmuró Felt en voz baja, pero de todas formas la emoción burbujeaba en su pecho. Sin decirle una palabra más, se dio la vuelta y salió corriendo por el pasillo. Estaba a punto de llegar a la gran escalera cuando un ruido familiar la hizo detenerse de golpe. Grimm se interpuso en su camino, con los brazos cruzados, ofreciéndole una mirada paciente pero significativa. Jovencita, dijo con su habitual voz tensa y tranquila, por favor, no corra con ese atuendo. Es y poco elegante. Felt resopló, pero se contuvo para no discutir. En realidad, le gustaba Grimm, y por mucho que quisiera ignorar todas las estúpidas lecciones de etiqueta, había estado oyendo la voz insistente de Carol en su cabeza cada vez que metía la pata. A regañadientes, aminoró el paso y se dirigió con paso firme hacia la gran escalera. Desde su posición privilegiada, inmediatamente vio a 4 personas reunidas en el vestíbulo de abajo. La primera fue la semielfa Lady Emilia, quien estaba ocupada hablando con Reynard. Su cabello plateado reflejaba la luz al moverse. A su lado estaba una criada de cabello azul, uniformada, con el rostro indescifrable. Pero lo más importante, sus ojos se posaron en las 2 personas que realmente le importaban: Rom y Subaru. Rom, como era de esperar, vestía el mismo estilo de ropa de siempre, aunque, para su sorpresa, su atuendo era nuevo. Nuevo. Azules y rojos vibrantes reemplazaron su habitual atuendo andrajoso, cortesía de Roswell, sin duda. Verlo con algo limpio era bastante extraño, y más aún con algo que realmente le quedara. Pero Subaru había experimentado una transformación completa. Habían desaparecido su ropa de trabajo y sus asperezas. Vestía como un noble hecho y derecho. Pantalones negros, una camisa de vestir lujosa, zapatos lustrados e incluso un cinturón fino con una espada en la cadera. Era tan extraño que, por un instante, Felt apenas lo reconoció. Subaru fue el primero en levantar la vista y verla. Su expresión se transformó en puro asombro. Sintió. ¿Quién más iba a ser? Espetó Felt, ya molesto por su falta de certeza. Entonces lo vio. El momento de comprensión lo golpeó como un rayo. Sus ojos se abrieron de par en par. Por el dragón. Llevas vestido. Rom se giró y la miró también, arqueando sus gruesas cejas en señal de sorpresa. Felt parpadeó. Luego se miró. Mierda. En su frustración y anticipación, había olvidado por completo que llevaba uno de esos ridículos vestidos de nobleza. Se había acostumbrado tanto a las capas de volantes y los corsés ajustados durante las últimas semanas que se habían convertido en ruido de fondo, hasta ahora. Mortificada, soltó una aguda maldición en voz baja e inmediatamente trató de esconderse detrás de la barandilla de la gran escalera. Vaya, no fue idea mía. Balbuceó apresuradamente, con la cara ardiendo. No es que me guste verme así. Oye, deja de sonreír, idiota. Efectivamente, los labios de Subaru temblaban como si se moría de ganas de reír a carcajadas. Incluso sus hombros se estremecieron un poco, y Felt prácticamente podía oír las bromas que se formaban en su cabeza. Ella frunció el ceño. Oh, claro que no. Abandonando cualquier ápice de gracia que Carol le había inculcado, Felt bajó las escaleras furiosa, totalmente preparada para borrar esa sonrisa del rostro de Subaru. Escucha, tú dices buenos modales, se escuchó una voz aguda y demasiado familiar. Felt se congeló a mitad del paso. Carol había entrado en la habitación, seguida de cerca por Garasis y con la mirada penetrante de la anciana. Se sintió rígida como una tabla y su furia anterior se apagó instantáneamente. Con el rabillo del ojo vio como Subaru lo perdía. Sus puños se apretaron mientras su risa apenas contenida finalmente salió de su boca. Oh, ella iba a matarlo más tarde. Felt, es bueno verte de nuevo, saludó Emilia cálidamente, con su voz tan suave como siempre. ¿Qué? Oh, Felt buscaba a toda prisa la respuesta adecuada, consciente de que Carol la observaba con lupa. Tras un rápido repaso mental de sus temidas lecciones de etiqueta, se obligó a enderezarse. Me alegra volver a conocerte también, Lady Emilia. Carol asintió levemente en señal de aprobación, mientras que Subaru, con la cara roja por contener la risa, parecía demasiado divertido para su propio bien. Rom, en cambio, simplemente la observaba con una ceja levantada. Felt apretó la mandíbula. ¿Cree que esto es gracioso? Sin perder el ritmo, se acercó a Subaru y, cuando Carol dirigió su atención a otra parte, le clavó el tacón afilado de su zapato en el pie. Subaru dejó escapar un ruido estrangulado, apenas conteniendo un grito de dolor, su sonrisa desapareció instantáneamente de su rostro.
Satisfecha, Feld le dedicó una sonrisa burloncia. Eso es solo el principio, hermano mayor. Debo decir que no pensé que los vestidos serían lo tuyo, dijo Emilia, claramente ajena a la silenciosa guerra entre hermanos, pero sí creo que el amarillo es tu color. Gracias, supongo, murmuró Feld, mirando con desdén la tela amarilla con volantes. Cuanto antes salga de esto, mejor. Subaru, que se había recuperado tanto de la risa como de la herida, centró su atención en Reinhardt. Supongo que, como Feld está, bueno, vestida como una dama, no está en apuros, ¿no? Feld se burló. Oh, estoy en problemas, sí. Esto, captó la mirada penetrante de Carol y se corrigió rápidamente. Nick me tiene atrapada aquí, aprendiendo a ser una dama. Rom arqueó una ceja. ¿La estás obligando a fingir ser una noble? Nada de eso, respondió Reinhardt con suavidad. Lady Emilia, si usted y su sirviente acompañan a la señorita Carol a la biblioteca a tomar un refrigerio, creo que hay algunos asuntos que debo tratar con Subaru y Rom. Oh, por supuesto. Dijo Emilia con un gesto de asentimiento, moviéndose para seguir a Carol sin dudarlo. La criada de cabello azul hizo una reverencia silenciosa antes de seguirlos, mientras Carol, siempre disciplinaria, le lanzó una mirada a Feld antes de partir. El salón, les indicó Reinhardt con un gesto. Creo que Flam servirá el té. Feld contuvo la impaciencia mientras seguía al grupo. Solo un día más, se recordó. Mañana por la noche, todo este lío quedará atrás. Solo tengo que portarme bien por ahora. Una vez dentro del salón, con el cálido resplandor de la chimenea proyectando sombras titilantes en las paredes, se acomodaron mientras Flam se disponía a servirles el té. Feld tomó un sorbo, obligándose a sentarse bien, aunque el solo hecho de pensarlo la hacía sentir mal. Sorprendió a Subaru sentado de forma incorrecta, con la postura encorvada y las piernas estiradas descuidadamente. Por una fracción de segundo, sintió el absurdo impulso de corregirlo. Horrorizada de sí misma, se atragantó con el té. Entonces Subaru se inclinó hacia adelante, recuperando su habitual actitud informal. Roswell hizo algún tipo de trato para mantenerla alejada de los problemas por, ya sabes, tomar prestada la insignia de Emilia. No, dijo Reinhardt simplemente, removiendo el té con la facilidad que le daba la práctica. Feld nunca estuvo en peligro de ser castigado por eso. Subaru frunció el ceño levemente y algo pasó por su rostro, demasiado rápido para que Feld pudiera ubicarlo. Reinhardt dejó su taza y la miró. Dejaré que se explique. Feld sabía que esta conversación se avecinaba. Era solo otro obstáculo para terminar con esto. Exhaló bruscamente y metió la mano en su corsé, sacando la insignia. Sosteniéndola en alto, miró a Subaru y a Rom, observando sus reacciones. Escucha esto, dijo secamente. Parece que esta insignia brilla cuando la sostengo. Le lanzó una mirada fulminante a Reinhardt antes de continuar. Y según este tipo, señaló con el pulgar al caballero pelirrojo, eso significa que soy una de las 5 candidatas a gobernar este estúpido país. El silencio se prolongó entre ellos. Feld esperaba algo. Risas, bromas, tal vez incluso un bufido de incredulidad. Pero lo que recibió fue peor. Subaru y Rom no se reían. Hablaban en serio. ¿Estás diciendo que, eres una candidata real? ¿Como Emilia? Preguntó Subaru con expresión indescifrable. Aparentemente, se burló Feld, cruzándose de brazos. Ayer mismo aprendí esta tontería. Ella captó la mirada que Subaru le lanzó a Rom. Sutil, pero cargada de algo que no pudo identificar. Sus dedos se curvaron alrededor de la insignia mientras una sensación de hundimiento se instalaba en su estómago. ¿Qué? Su mirada penetrante los cruzó de un lado a otro. Hay algo que no me estás contando. Suéltalo. Subaru dejó escapar un suspiro lento, frotándose la nuca como si buscara las palabras adecuadas. Bueno, esto complica las cosas. ¿Cómo? Feld entrecerró los ojos, dejando el té a un lado con demasiada fuerza. Carol sin duda lo habría desaprobado. Subaru miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada y la frustración asomándose a su rostro. Rom, como siempre, fue directo al grano. Subaru entró al servicio de Lord Roswell como aprendiz de mago. Feld parpadeó y se quedó en silencio por primera vez esa noche. ¿El qué? Exclamó finalmente. ¿Un aprendiz de mago? De un noble. Reinhardt, que había permanecido en silencio hasta entonces, tarareó pensativo, dándose golpecitos en la barbilla con un dedo. Lord Roswell aceptó aceptarte como aprendiz. ¡Qué intrigante! Feld apenas lo oyó. Estaba demasiado ocupada mirando a Subaru como si le hubiera crecido una cabeza extra.
¿Para qué demonios quieres aprender magia? Preguntó antes de darse cuenta. Espera, ¿ese tipo no es el mago de la corte o algo así? Recordaba vagamente a Grim hablándole sobre la jerarquía nobiliaria hacía unas semanas. Había ignorado casi todo, pero algo sobre Rosuaal como el mago del reino se le había quedado grabado. Mago de la corte, y sí, confirmó Subaru con tono firme. Rosuaal aceptó tomarme como su aprendiz como agradecimiento por ayudarme a salvar a Emilia de Elsa. También le hice prometer que usaría su influencia para asegurarse de que no te metieras en problemas legales. La mirada de Felt se dirigió a Reynard, afilada como una espada. ¿Quieres decir que nunca les explicaste esta mierda? No era mi principal preocupación, respondió Reynard con frialdad. Cuando Lord Rosuaal preguntó, le informé que no corrías ningún peligro real. Sin embargo, oculté información sobre la selección real. Subaru tensó la mandíbula, su expresión se ensombreció por un instante antes de volver a hablar. Fui yo quien pidió el puesto. Lo vi como una forma de construir una vida mejor para los tres. La magia, sobre todo la que estoy aprendiendo, podría ser útil. Felt se burló, cruzándose de brazos. Sí, claro, pero ahora estás en deuda con un noble. Uno que apoya a esa semielfa de pelo plateado, nada menos. Subaru exhaló bruscamente, frotándose las sienes. No todo es malo. Emilia también es buena persona. Y sí, aprender magia no es precisamente pan comido, pero al menos no eres el único que sufre lecciones difíciles. No puedes tomarte esta situación a la ligera, Subaru. Espetó Felt, desbordándose de su frustración. Tranquila, Felt, rugió Rom, poniéndole una mano grande y firme en la espalda. Subaru estaba haciendo lo que creía mejor. Felt apretó los puños a los costados. Lo sabía, claro que sí. Pero eso no significaba que tuviera que gustarle. Más que nada, lo culpaba a él. A ese idiota pelirrojo sentado frente a ella, que seguía sorbiendo su maldito té como si nada de esto fuera culpa suya. Bueno, nada de eso importa, porque mañana ya no seré candidata a la realeza, resopló, empujando la silla hacia atrás con agresividad. Nunca quise esto, y desde luego no pienso quedarme aquí para ello. Reynard separó los labios para hablar, pero Subaru se le adelantó. Eso es infantil. Me sentí congelado. ¿Qué acabas de decir? Es infantil, repitió Subaru con tono firme y firme. Te dan la oportunidad de cambiar el sistema y la vas a desperdiciar. ¿Cómo más lo llamarías? Yo no pedí esto. Respondió ella. No coincidió Subaru. Pero sigue siendo real. Felt clavó las uñas en sus palmas. ¿Qué hay de esa Emilia? Parece que te gusta bastante, se burló, ignorando la punzada de celos que sentía en el pecho. ¿Por qué no presionar para que sea reina? Emilia sería una gran reina, admitió Subaru, para su irritación. Pero eso no significa que tú no lo seas también. No sé mucho sobre las otras tres candidatas, pero lo que sí sé es que las probabilidades de que alguien bueno ocupe el trono son muchísimo mayores si te mantienes en la contienda. Estoy de acuerdo con Subaru, dijo Rom, con los brazos cruzados. Este desastre no me gusta más que a ti, pero tiene razón. Felt apretó los dientes. Ya era bastante malo cuando Carol, Grim y Reynard intentaron imponerle esta mierda. Pero ahora su propia familia también estaba en su contra. ¿Qué demonios?, gruñó, saboreando la palabra solo para fastidiar la insistente voz de Carol en su cabeza. ¿Les hace pensar que podría gobernar un país? Hace un mes, vivía en una choza que construiste, Rom. Ninguna lección de nobleza me convertirá en una princesa remilgada que sabe gobernar un reino. Su voz se quebró al desbordarse de frustración. Soy una ladrona, no una noble maleducada que maltrata a la gente. Si pensara que eres de los que manejan a la gente, no estaría aquí apoyándote, exhaló Subaru con fuerza, con evidente frustración. Tienes la oportunidad de mejorar la vida de tanta gente, gente como nosotros, gente que no tiene voz. ¿Como nosotros? Espetó Felt, con los ojos encendidos de ira. Mírate. Ahora te vistes como uno de ellos. Y tú no. Replicó Subaru, levantándose bruscamente de su asiento. Su repentino arrebato hizo que Felt se estremeciera, y eso solo la enfureció aún más. Antes de que la situación se agravara, Reynard extendió la mano y la colocó firmemente sobre el hombro de Subaru. Subaru se apartó bruscamente del contacto, pero exhaló lentamente antes de hundirse a regañadientes en su silla. Felt apretó los puños a los costados. A diferencia de ti, espetó, yo no pedí esto. El aire en la habitación estaba cargado de tensión. Subaru parecía querer decir más, pero antes de que pudiera, Felt se puso de pie, y las patas de su silla rozaron con fuerza contra el suelo pulido.
Reynard dijo con voz tensa, me retiraré por esta noche. Se giró hacia Ron sin mirarlo a los ojos. Viejo, puedes quedarte si quieres. Pero Subaru. Lo miró con los ojos entrecerrados. Estoy segura de que tu amo te espera. Ella no esperó una respuesta. Dándose la vuelta, Felt salió de la habitación, ignorando el calor que le subía al pecho. En cuanto desapareció, lo sintió. Lágrimas calientes y punzantes resbalando por sus mejillas. Maldita sea. Ella odiaba llorar. Al parecer, Falma había decidido no informar a Carol del arrebato de Fels durante su reunión con Subaru y Rom, por lo que estaba inmensamente agradecida. Lo último que necesitaba era otro sermón, sobre todo cuando no estaba segura de poder soportarlo sin derrumbarse por completo. En cuanto estuvo sola en sus aposentos, cerró la puerta con llave, se desplomó en la cama y dejó que todo se desmoronara. Estaba tan furiosa que se arrancó el sofocante vestido, rasgando la tela antes de arrojarlo al otro extremo de la habitación como si cargara con el peso de todo lo que despreciaba. Entonces llegaron las lágrimas calientes, punzantes y frustrantes ahogadas en la almohada, junto con algunos gritos silenciosos. Cuando un suave golpe sonó en su puerta, el cansancio se había apoderado de ella, aplastándola como una manta de plomo. Ella no respondió, esperando que quienquiera que fuese captara la indirecta y se fuera. Sin embargo, la puerta se abrió con un crujido y entraron Flam y Garasis, ambos haciendo una leve reverencia antes de hablar. Mi señora, sé que está en apuros, pero debemos insistir en que se ponga algo antes de permitir la entrada a nuestra invitada, dijo Flam, con la voz tan tranquila como siempre. Felt gimió contra la almohada antes de levantar la cabeza lo suficiente para mirarlos fijamente. ¿Invitado? Preguntó con la voz ronca por el llanto. El gigante conocido como Rom está justo afuera, aclaró Garasis. Por un momento, Felt consideró señalar que Rom la había criado. La había visto cubierta de barro, tierra, sangre y cosas peores a lo largo de los años. Demonios, probablemente era la persona a la que menos le preocupaba si iba bien vestida. Pero no tenía energías para discutir. Sin lujos, murmuró, mientras se frotaba los ojos doloridos e hinchados. Asintieron al unísono antes de elegir un vestido sencillo, uno azul liso que le llegaba solo hasta las rodillas. Era bastante informal, lo mejor que podía esperar en casa de Reynard. Una vez cambiada, las gemelas hicieron una reverencia, recogieron los restos andrajosos de su vestido arruinado y se marcharon en silencio. Un momento después, la puerta volvió a crujir cuando Rom entró, agachándose para acomodar su corpulencia. Felt se sentó, abrazando sus rodillas contra su pecho mientras lo miraba con cautela. ¿Estás bien, niña? Preguntó Rom, mirándola fijamente y con atención. Estoy bien, mintió automáticamente. Claro, dijo Rom, con un tono que dejaba claro que no la creía ni por un segundo. Echó un vistazo a la habitación, con las manos en las caderas. No está mal. Desde aquí se ve bien el palacio. Felt se burló. Sí, genial. Justo lo que siempre quise, murmuró. Rom ignoró el sarcasmo y, en cambio, se sentó en la silla acolchada cerca de su cama. Sus movimientos eran lentos y mesurados. Como si le estuviera dando espacio. ¿Qué quieres, abuelo? Preguntó con voz cansada. Ya no estaba enfadada, solo agotada. Rom no respondió de inmediato. En cambio, dejó escapar un largo suspiro antes de mirarla a los ojos. ¿Estás tratando de huir de Subaru? Preguntó finalmente. Felt parpadeó. ¿Qué? Estás enfadada con él, dijo Rom, observándola atentamente. Pero puede que te hayas pasado. Felt apretó la mandíbula. Quería responder bruscamente, decirle a Rom que no entendía. Pero ya no le quedaba fuego. Bueno, él está de su lado, ¿no? Murmuró, apretando las rodillas contra el pecho. Además, ambos quieren que yo haga esto, así que déjenlo vivir su pequeña vida noble. Él no me necesita, así que yo no lo necesito. Ron guardó silencio un buen rato y luego dejó escapar otro suspiro profundo. ¿Sabes que no es cierto, chico? Se sintió tragado y miró hacia otro lado. Ella sabía que él tenía razón. Pero por primera vez en su vida, se sintió sola. Subaru siempre había sido suyo. Su hermano mayor, su cómplice, el que siempre la apoyaba. Ahora, era el aprendiz de Rosua Al. Ahora, luchaba por la causa de Emilia. Y la peor parte. Ella odiaba lo mucho que eso dolía. Claro, supongo, murmuró Felt, desviando la mirada. Sigo sin querer hacer esto. Rom exhaló por la nariz, observándola. Nadie puede obligarte, dijo con voz serena, pero Subaru no se equivocó, y lo sabes.
Su mirada se agudizó al inclinarse ligeramente hacia adelante. No te comportas como siempre, niña. El Felt que conozco estaría armando un lío ahora mismo. Tendrás que tomar una decisión por ti misma. Felt no respondió de inmediato. Simplemente se quedó sentada, mirando por la ventana. Las farolas del exterior se encendieron, proyectando cálidos rayos de luz sobre las calles adoquinadas más allá de los muros de la mansión Astrea. Pasaban carruajes ornamentados, lujosos, refinados, completamente ajenos a la vida que siempre había conocido. Le hizo retorcer el estómago. Después de un largo momento, ella habló. Dudó, buscando las palabras adecuadas. Su voz era más baja, casi pensativa. Quiero quemarlo todo. Todas las injusticias que comete esta gente. Ron soltó una risita. ¿Quemarlo todo? Un poco radical, ¿no te parece, chico? No literalmente, negó con la cabeza, frunciendo el ceño. O sea, el sistema, ¿sabes? Derribar los malditos muros que separan a la gente. Que los niños no tengan que pelearse por las sobras para llegar al día siguiente. Apretó los puños contra el regazo. Como hubiéramos tenido que hacerlo Subaru y yo, de no ser por ti. Ron se quedó en silencio por un momento, luego asintió lentamente y con conocimiento. Felt exhaló con fuerza, incorporándose. Quiero que todos puedan vivir con fuerza. No solo soñar con ello, ni solo desearlo, sino tener una verdadera oportunidad. Negó con la cabeza. Pero, no puedo hacerlo sola. Necesito gente fuerte a mi lado. No lo haré sola. Sus ojos carmesí se encontraron con los de Ron, ardiendo de convicción. Así que si esperas que pase por esto sola, olvídalo. La mirada de Ron se suavizó, y una pequeña sonrisa de orgullo se dibujó en la comisura de sus labios. No estarás solo, chico. Te lo prometo, estaré a tu lado. Por primera vez esa noche, Felt se permitió sonreír, pequeña pero real. Y por primera vez desde que empezó todo este lío y se sintió un poco menos perdida. Tampoco creo que me vaya a ningún lado, tonto. Felt levantó la cabeza de golpe hacia la puerta. Allí, de pie, con los brazos cruzados y sonriendo con suficiencia, estaba Subaru. Hermano mayor, se le quebró la voz al sentir un calor intenso en la cara, una mezcla de vergüenza y sorpresa. Creí que te habrías ido. ¿Qué? ¿De verdad crees que un pequeño arrebato me haría salir corriendo? Se burló Subaru, negando con la cabeza. Anda, Felt, te he oído decir cosas peores solo porque olvidé comprarte una pa en el mercado. Felt frunció el ceño, pero el nudo que se le formaba en la garganta le impidió responder con sarcasmo. Quería golpearlo en el brazo, gritarle por ser tan engreído. En cambio, se puso de pie antes de poder pensarlo dos veces, cerrando la distancia entre ellos en un instante. Eres un tonto. Resopló ella, enterrándose contra él. Subaru rió suavemente, abrazándola. Sí, sí. Lo sé. Por primera vez en semanas, Felt se permitió relajarse, solo por un instante. Y en ese instante, se sintió como en casa. ¿Qué tal? Bueno, ¿ya no trabajas para ese Roswell? Preguntó Felt mientras retrocedía a regañadientes, observando el rostro de Subaru. Sí, dijo Subaru encogiéndose de hombros, indiferente. Pero ser aprendiz de mago está sobrevalorado de todas llenas. Rió entre dientes, metiendo las manos en los bolsillos. Le dije a Emilia que pasaría la noche aquí. Mañana, antes de que empiecen los asuntos del palacio, le diré a Roswell que he encontrado algo mejor. Felt arqueó una ceja con una sonrisa burlancia. ¿Quién dijo que te iba a contratar? ¿Ah? ¿Me vas a hacer rogar? Subaru ladeó la cabeza, siguiéndole el juego. Podría ser un buen comienzo. Se cruzó de brazos, con una sonrisa aún más amplia. Si voy a ser reina, necesito aprender a poner en su sitio a nobles estirados como tú. Subaru gimió, negando con la cabeza. Eres el peor. Luego su expresión se suavizó. Entonces, ¿de verdad vas a por ello? Felt miró hacia la ventana, observando las linternas parpadeantes de la ciudad. Sí, admitió. Creo que lo haré. Volviéndose, lo miró a los ojos. ¿Juntos? Subaru sonrió antes de mirar a Ron. Juntos, ¿verdad, viejo? El gigante frunció el ceño y cruzó los brazos. Depende. ¿Depende? Felt y Subaru repitieron al unísono. Estoy dentro, eso no está en debate, aclaró Ron con voz profunda y firme. Pero ese contrato tuyo, Subaru, ¿de verdad Roswell te dejará ir tan fácilmente? Y sobre todo con un competidor. La sonrisa de Subaru se desvaneció levemente al considerar la pregunta. Bueno, solo hay una manera de averiguarlo, ¿no?
Feld lo estudió con atención y un nuevo pensamiento se coló en su mente. ¿Con qué clase de hombre se había metido su hermano mayor? Capítulo 11. Términos poco claros. Era una mañana fresca y despejada cuando Subaru finalmente despertó. Sin embargo, no había dormido mucho. Su mente había estado inquieta, repasando una y otra vez los sucesos del día anterior. Cuando Roswell les informó a él y a Ron que Reynard los había invitado a la finca Astrea para ver a Feld, se emocionó más de lo que recordaba en siglos. Emilia aceptó con entusiasmo unirse a ellos y, como era de esperar, Rem también decidió acompañarlos. Desde el incidente del bosque, había buscado cualquier excusa para entretenerse con él. Pero nada de eso lo había preparado para lo que vio cuando llegaron. Fieltro. Con un vestido amarillo con volantes. Por primera vez, Subaru pensó que parecía una chica, y guapa, además. Sin embargo, ese pensamiento fue reemplazado de inmediato por pura hilaridad. Se sentía, precisamente, vestida como una dama noble. La imagen había sido demasiado. Su reacción le había valido un fuerte taconazo, pero en serio, valió la pena. Y luego, por supuesto, hubo té. Descubrir que Felt era una de las 5 candidatas a la selección real lo había dejado perplejo. Jamás, ni en 1.000.000 de años, habría imaginado que ella sería candidata al trono. Pero, claro, últimamente, cosas extrañas se habían vuelto habituales en su vida. Pero su negativa rotunda a participar realmente lo desconcertó. Podía entender que no quisiera esa clase de responsabilidad. Demonios, no le desearía a nadie la carga de gobernar un reino, y mucho menos a alguien como Feld, que se había pasado la vida sobreviviendo en la calle. Pero la forma en que lo desestimó, como una niña petulante que se niega a comer verduras, lo había ofendido por completo. La discusión que siguió fue inevitable. Ella se sintió herida, y eso le dolió más de lo esperado. Pero, al final, arreglar las cosas no fue difícil. Porque esa era la única forma en que podría haber arruinado realmente las cosas. Fue como si se hubiera tomado en serio su enojo y se hubiera marchado enfurruñado hacia Roswell como un perro herido. Y si hubiera hecho eso, bueno, no la habría culpado por odiarlo. En cuanto a esa mañana, no fue la luz del sol ni el sonido de los pájaros lo que mantuvo despierto a Subaru, sino la confrontación que se avecinaba. Enfrentándose a Roswell. Esperando que aceptara liberarlo de su aprendizaje. Rom había expresado su preocupación de que el mago pudiera obligar a Subaru a cumplir su contrato, y sinceramente, Subaru no quería pensar en esa posibilidad. No podía, no querría estar atrapado en el lado opuesto de su propia familia. Amaba a Emilia, incluso la respetaba, y no tenía nada en contra de la casa de Roswell, pero eran amigos. No familia. Esa distinción lo era todo. Mientras se vestía, se repetía una y otra vez que todo se resolvería. Lo repetía como un mantra, aferrándose a la esperanza de que la pura fuerza de voluntad bastaría para hacerlo realidad. Para cuando llegó al comedor, Feld ya estaba sentada frente a una mujer mayor y severa que la observaba con atención. Subaru dudó un instante, al notar el porte de Feld. Rígida y serena. Era extraño en ella. Buenos días, saludó, deslizándose en el asiento junto a ella. Feld giró la cabeza y, por primera vez en su vida, Subaru la escuchó responder con un tono perfectamente mesurado y formal. Buenos días, Subaru. Arqueó las cejas. Miró a Feld y a la mujer mayor, presintiendo que algo no cuadraba. ¿Me estoy perdiendo algo? Feld, con cara de estarse tragando clavos, exhaló bruscamente. ¿Dónde están mis modales? Dijo apretando los dientes. Luego, con visible esfuerzo, le hizo un gesto a la mujer que estaba a su lado. Subaru, ella es Carol. Mi maestra. ¿Maestra? Subaru casi se atragantó. Sus labios se crisparon, pero reprimió una risa. ¿Así que tú eres quien le enseña a Felt a ser una dama? En efecto, dijo Carol, con tono seco y serio. Y si no me equivoco, pronto podría enseñarle a ser un caballero, señor. Subaru se puso serio de inmediato. ¿Y ahora qué? Carol no esperó respuesta. Flam, ten la bondad de traerle algo de comer a nuestro invitado. ¿Té o café? Aún aturdido, Subaru se aclaró la garganta. Solo café. No tengo mucha hambre. Si estás sentado a la mesa, comerás algo, dijo Carol rotundamente. No había lugar a discusión. Flam, prepara un plato con huevos, tocino y media tostada. Subaru abrió la boca para protestar, pero antes de que pudiera hacerlo, el pie de Feld lo encontró debajo de la mesa. El mensaje era claro. No presiones. Y gracias, murmuró resignado. De repente se le ocurrió que probablemente Rom había decidido desayunar en su habitación.
¡Qué viejo tan listo! Bueno, Subaru, dijo Felt con voz aún mesurada mientras sorbía el té. ¿Cuándo te vas? Dentro de poco, respondió Subaru, frotándose el cuello. Primero pasaré por el distrito de artesanos antes de ir a casa de Rosual. Miró a Flam, o a Garasis. La verdad, era más fácil distinguir a las gemelas cuando tenían el pelo de diferente color, como Rem y Ram. ¿Vas a ver a Conrad? Preguntó Felt. Sí, suspiró Subaru, con una punzada de culpa. Me esfumé un poco del viejo. Espero no haberle dejado demasiado corto de personal. Pensar en todas las órdenes de trabajo que probablemente se habían retrasado le revolvió el estómago. Bueno, es lo correcto, asintió Felt con aprobación. Pero no te sientas mal. Seguro que te reemplazó enseguida. Oye. No soy tan fácil de reemplazar, resopló Subaru. Por supuesto que no, hermano mayor, bromeó Felt con una sonrisa descarada. Carol suspiró profundamente, apretándose el puente de la nariz. El término hermano mayor no es muy formal. Todavía estamos practicando, jovencita. Felt se desplomó en su silla, poniendo los ojos en blanco. Uf. Supongo que puedo permitirte una cena informal durante el resto de tu cena, cedió Carol, poniéndose de pie. De todos modos, debo encargarme de los arreglos de tu vestido para esta noche. Se sintió visiblemente tensa. ¿Mi vestido? Repitió horrorizada. Es una pieza que marca la diferencia, dijo Carol con insistencia. Debes entender que es para tu beneficio. Felt frunció el ceño. ¿Tengo que usar esa cosa? No es negociable. Dicho esto, Carol hizo una reverencia cortés antes de salir de la habitación. Un momento después, uno de los gemelos regresó con la comida de Subaru. A pesar de lo que había dicho antes, ahora que la comida estaba frente a él, Subaru se dio cuenta de que tenía bastante hambre. Se ha ido, exhaló Felt, derritiéndose en su silla como si acabara de liberarse de una sentencia de muerte. Juro que, en cuanto pueda, acabaré con estas lecciones. No soporto esta porquería. Si eso ayuda a que algunos nobles te quieran, podría valer la pena, señaló Subaru, mordiendo su tocino con indiferencia antes de acompañarlo con un sorbo de café. Tú mismo lo dijiste. No puedes solo. Y Rom y yo no somos precisamente pesos pesados, ¿sabes? Claro, refunfuñó Felt. Pero no soy yo. Vas a tener que ser muchas cosas distintas para cada persona, Felt, dijo Subaru simplemente. Ser tú mismo es para puertas cerradas. Por muy mal que suene. La miró. Solo no traiciones tu moral. Una postura correcta no te cambiará. Felt lo miró con expresión desgarradora. ¿Ves? Por eso debería ser alguien como tú quien hace estas tonterías, no yo. La roca brillante no me eligió, dijo Subaru encogiéndose de hombros, alborotándole el cabello ante su fuerte gruñido de protesta. Empujó su plato vacío hacia adelante y se puso de pie, sujetando la espada al cinturón. Tengo que irme. Intenta no estrangular a nadie mientras no estoy, ¿de acuerdo? Felt se burló. Sin promesas. Se giró hacia el gemelo que estaba a su lado. Garasis, Flam, corrigió la muchacha, levantando una ceja. Bien, lo siento, dijo Subaru con una mueca. ¿A qué hora sale Felt para el palacio? Las 4 de la tarde, señor, respondió Flam suavemente. Bien. Vuelvo a las 3. Subaru asintió. Dicho esto, alborotó el cabello de Felt una última vez por si acaso, esquivando su bofetada de represalia con una risa, y salió de la mansión Astrea después de sujetar su espada a su cinturón. ¿Estás vivo? Conrad miró a Subaru de arriba abajo, secándose el sudor de la frente. Era sábado por la mañana temprano, pero el anciano ya estaba en la forja, con el delantal oscurecido por el hollín y la piel reluciente de sudor. Detrás de él, un hombre más joven martillaba un trozo de acero, con golpes desiguales y una forma descuidada. Parecía bastante fuerte, pero su falta de ritmo y delicadeza dejaba claro. O era nuevo, o Conrad estaba desesperado por ayuda. Si esto último era cierto, Subaru no podía evitar sentirse culpable. Sí, estoy vivo, rió Subaru, frotándose la nuca. Estuve a punto de morir varias veces después de escapar, pero, ya sabes, sigo en pie. Conrad suspiró, sacudiendo la cabeza antes de volverse hacia la forja. En ese momento, se oyó un fuerte golpe metálico. Un golpe fallido contra el yunque en lugar del tocho. El hombre mayor dejó escapar un gruñido áspero. Dragón de arriba, encuentra tu ritmo, muchacho. Le ladró a su aprendiz antes de volverse hacia Subaru con una sonrisa irónica. No me digas que estás aquí para suplicar que te devuelvan tu trabajo después de desaparecer del mundo durante un mes. Subaru sonrió. No, sigo empleado.
Actualmente al servicio de Roswell L. Matters, al menos por ahora. Conrad se detuvo a mitad de camino y se giró para observarlo con más atención. ¿Matters? ¿El mago de la corte? Frunció el ceño y se pasó una mano por la barba. ¿Qué demonios haces trabajando para un noble cerca de Arlam? Es una larga historia, suspiró Subaru, mientras observaba cómo Conrad tomaba una espada y la pasaba por una piedra mojada. Me topé con ella después de esa noche. Pasaron muchas cosas, y no puedo entrar en detalles. Conrad gruñó pero no presionó. Regresé a la capital ayer, continuó Subaru. Pensé que te debía una disculpa por desaparecer así. Sé que me acogiste cuando no tenía a dónde ir, y me fui sin decir palabra. Eso no estuvo bien. El maestro de la forja lo observó un buen rato y luego soltó una risita profunda. No te disculpes por mejorar tu suerte, muchacho. No soy de los que retienen a un joven como tú por razones egoístas. Dejó la espada y se cruzó de brazos. Pero dime, ¿qué le pasó a tu hermana? Dijiste que estaba en apuros ese día. Cuando pasó una semana sin saber nada de vosotros, pensé que lo peor había pasado. Subaru exhaló lentamente. Está a salvo, confirmó, mirando al anciano a los ojos. Y, pienses lo que pienses, te compensaré. Conrad se burló, dándole una palmada fuerte en el hombro a Subaru. No hay nada que inventar, hijo. Luego, con una sonrisa burlona, señaló las filas de armas y herramientas que alineaban el taller. Ahora, a menos que vengas a comprar algo, déjame volver al trabajo. Subaru le devolvió la sonrisa, estrechando firmemente la mano del hombre antes de marcharse. El camino de regreso al distrito noble se sintió extraño. Subaru no estaba acostumbrado a ir allí desde el distrito artesano, y más de una vez, casi instintivamente, se dirigió hacia los barrios bajos por costumbre. La familiaridad de ese viejo camino lo atraía, un marcado contraste con el peso que se asentaba en su estómago, como uno de los yunques de Conrad. Aún así, siguió adelante. Al llegar al edificio de 3 pisos que Roswell usaba como residencia en la capital, Subaru dudó solo un instante antes de llamar. La puerta se abrió de golpe casi al instante. Ah. Aquí estás, Subaru. Lo saludó Ren con una cálida sonrisa. ¿Ya desayunaste? Puedo prepararte algo si quieres. No, gracias, logró decir Subaru, forzando una pequeña sonrisa. Le alegraba el cambio de actitud de Rem hacia él, pero últimamente no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su sospecha inicial había sido acertada. Se había enamorado de él. Era un pensamiento difícil de conciliar con el recuerdo de cómo ella había asesinado brutalmente a Rom y a él mismo en otro bucle. Intentó no guardarle rencor por esos sentimientos, pero el recuerdo aún rondaba en su mente como una sombra que no podía quitarse del todo. ¿Está Roswell aquí?, preguntó Subaru, apartando el pensamiento. Está en su oficina con Lady Emilia y mi hermana en este momento, confirmó Rem asintiendo. Subaru subió las escaleras hasta el 3er piso, deteniéndose justo afuera de la oficina del mago. Su mano se posó sobre la puerta un instante antes de que se abriera, y Emilia salió. Sonrió al verlo. ¡Ay, Subaru! Ya volviste, dijo, acercándose. Espero que tu reunión con Felt haya ido bien. Sigo sin entender por qué se queda con Reinhardt. Me acaba de decir que lo entendería más tarde, sea lo que sea que eso signifique. Subaru sonrió, pero no dijo nada. Parecía que Reinhardt seguía manteniendo en secreto los detalles de la situación de Felt, por ahora. Eso cambiaría al final de la noche, pero no le correspondía revelar la verdad. Sí, la reunión fue, bueno, un poco tensa, pero nada grave. Me alegra que esté a salvo, comentó. Se sentía mal no ser del todo transparente con Emilia, pero no se podía evitar. En fin, ¿Roswell está libre? Sí, acabamos de terminar de discutir algunas cosas sobre la selección real, dijo. ¿Nervioso? Un poco, admitió Emilia con una risita, frotándose el codo. Pero llevaré a Puck conmigo, así que se solucionará solo. Subaru sonrió ante su optimismo y respiró hondo. Hablamos luego. Primero tengo que encargarme de unos asuntos con Roswell, ¿de acuerdo? Emilia asintió. Claro. Creo que por fin voy a comer algo. Estaba demasiado nerviosa para comer esta mañana, pero ya me siento mejor. Cuídate, Subaru. La saludó con la mano mientras bajaba las escaleras y luego se armó de valor antes de llamar a la puerta de la oficina y entrar. La habitación era más sobria de lo que esperaba. Un papel pintado verde oscuro cubría las paredes, el escritorio era sencillo pero elegante, y una pequeña estantería detrás de Roswell contenía tomos sobre leyes y regulaciones políticas lugunicanas.
Ram estaba terminando de ordenar un juego de té cuando entró. Ram, me complacería que ayudaras a tu hermana por el momento, dijo Roswaal con suavidad. La criada de cabello rosado hizo una reverencia cortés antes de salir de la habitación, cerrando la puerta firmemente detrás de ella. Ahora solo quedaban Subaru y Roswaal. Tengo una petición, dijo Subaru después de un largo momento, con la voz firme a pesar de la tensión que se le anudaba en el pecho. ¿Una petición? Ah, cuéntame. Roswaal se inclinó hacia adelante, con una sonrisa cómplice en los labios. Parecía divertido, demasiado divertido, y eso hizo que a Subaru se le revolviera el estómago. Tras respirar hondo, Subaru sostuvo la mirada del mago. Quiero ser liberado de mi puesto como tu aprendiz. La sonrisa de Roswaal no se alteró, pero algo en su expresión cambió. ¿En serio? Reflexionó, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. Qué interesante. ¿Qué impulsaría a alguien como tú a hacer semejante petición? Al fin y al cabo, ocupas un puesto bastante prestigioso. Y tan de repente, además, habías estado trabajando muy duro. ¿Pasó algo durante tu reunión con Lady Feld? La boca de Subaru se abrió para responder, pero se detuvo en seco. ¿Lady Feld? La sonrisa de Roswaal se amplió. ¿Lo sabías? Se dio cuenta Subaru, con la mandíbula aflojada. ¿Sabías que era una candidata real? Mi querido muchacho, soy el mago de la corte, rió Roswaal, reclinándose en su silla. Me informaron que Reynard había encontrado al candidato final para la selección y que había acogido a tu hermana como invitada. No fue una deducción difícil. ¿Quién más podría haber sido? Subaru apretó los puños y se clavó las uñas en las palmas. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Preguntó entrecerrando los ojos. Desde justo después del incidente en el bosque, admitió Roswaal con suavidad. Pensé en decírtelo, pero, agitó una mano perezosamente en el aire. Solo habría causado un conflicto innecesario en mi casa. Emilia ya tenía muchísimas cosas en la cabeza. Informarte habría sido un gesto inútil. Subaru apretó los dientes. Lo sabía. Durante todo este tiempo, Roswaal había sabido de Feld, de todo, y simplemente había decidido ocultárselo. Supongo que tiene sentido, dijo Subaru, aunque una profunda molestia lo carcomía. No podía culpar precisamente a Roswaal. El hombre velaba por sus propios intereses, además de los de Emilia. Pero ese mismo hecho inquietaba a Subaru sobre cómo terminaría esta conversación. Entonces continuó Subaru, observando atentamente a Roswaal. ¿Dónde nos deja eso? La sonrisa de Roswaal permaneció inalterada. Podría dejarte ir, reflexionó, dándose un golpecito en la sien con un dedo. Sin embargo, los contratos mágicos no se rompen tan fácilmente. También podría obligarte a permanecer a mi servicio. Subaru apretó la mandíbula. ¿Lo harás? Roswaal hizo un gesto de desdén con la mano. Creo que deberías asistir a la selección real, dijo, eludiendo la pregunta. Tengo algunos pequeños favores que me gustaría que mi aprendiz cumpliera antes de permitirle dejar oficialmente mi servicio. Subaru entrecerró los ojos. Si me vas a pedir que haga algo contra Feld, nada de eso. Le aseguró Roswaal con una risita, levantando las manos como si mostrara inocencia. Sería muy beneficioso para Lady Emilia que se llevara bien con algunos de los otros candidatos. ¿Causar semejante conflicto tan pronto, qué beneficio traería? Subaru no estaba convencido. No sé si puedo confiar en eso a menos que me digas exactamente qué preguntas. La expresión de Roswaal permaneció indescifrable. Oh, pero eso sería revelador, Subaru. Le guiñó un ojo juguetonamente. Basta con decir que mi favor no afectará la candidatura de Lady Feld. Te lo prometo. Subaru frunció el ceño. Entonces, ¿cuánto tiempo exactamente planeas retenerme? Eso, querido Subaru, rió Roswaal, con sus ojos heterocromáticos brillando de diversión. Depende completamente de ti. Esa no es una respuesta, respondió Subaru. ¿Verdad? Roswaal se encogió de hombros, imperturbable. Lo entenderás cuando llegue el momento. Por ahora, no tengo nada que requiera tu atención. Se recostó, con las manos juntas. Puedes quedarte y regresar a la residencia Astrea. Lo único que necesito de ti hoy, es tu presencia en la selección real. Subaru lo miró fijamente, sopesando sus opciones. No le gustaban las respuestas vagas y a medias. Pero por ahora, no había nada más que hacer que seguirle el juego. Dándose la vuelta, Subaru salió de la habitación sin decir otra palabra. Así no era como quería que sucedieran las cosas. Roswaal tenía planes para él. No podía decir cuáles eran. Por ahora, estaba atrapado en el limbo.
Por un instante, consideró acudir a Emilia y defender su caso. No sería difícil. Podía decirle directamente que no deseaba seguir al servicio de Roswaal. Si ella no lo quería cerca, tal vez Roswaal se vería obligado a liberarlo. Alternativamente, el mago podría usar el contrato en su contra por despecho, pero Emilia no era cruel. No lo permitiría. Aún así, arrastrarla a esto, no se sentía bien. Esta no era su batalla, y por mucho que Roswaal estuviera jugando a largo plazo, no le había pedido nada a Subaru que justificara medidas tan drásticas. Todavía no. Perdido en sus pensamientos, Subaru apenas registró la voz que lo llamaba por su nombre. Subaru. Al levantar la vista, vio a Emilia, sentada en una pequeña mesa en el comedor del segundo piso, con una taza de té entre sus manos. «¿Dijiste que querías hablar después de reunirte con Roswaal?», preguntó ella, inclinando ligeramente la cabeza. Subaru parpadeó. Cierto. Había planeado usar esta conversación para decirle que dejaba el servicio de Roswaal. Pero ahora, eso ya no era del todo cierto. Dudó, buscando algo más que decir. Voy a ver a Feld más tarde. Emilia asintió y dejó el té. ¿Cuándo te vas? En un rato, respondió Subaru rápidamente. Luego, dándose cuenta de que al menos debía fingir interés en el panorama general, añadió. ¿Cuándo vas al palacio? Unas horas, creo. Emilia se quedó en silencio, mirando a Ram en busca de confirmación. Ram asintió brevemente. Subaru frunció el ceño ligeramente. Era extraño. Emilia no era de las que dudaban de algo tan simple como su hora de salida. ¿Estaba nerviosa? ¿Distraída? ¿Solo tú y Roswaal?, preguntó. Emilia parpadeó como si la hubieran sacado de sus pensamientos. Me refiero a la visita al palacio, aclaró Subaru. Oh. Sí, solo nosotras, dijo con una risita, pasándose un mechón plateado tras la oreja. Luego, revolviéndose en el asiento, murmuró, creo que necesito más té. Rem, ¿más té? Subaru observó mientras Rem, que había estado de pie en silencio cerca, se movía suavemente para rellenar la taza de Emilia. Fue sutil, pero Subaru lo notó ahora. Emilia estaba ansiosa. Tal vez la selección real le pesaba más de lo que ella dejaba ver. Subaru forzó una sonrisa, aunque por dentro sus pensamientos eran un lío enredado. Subaru, si no te quedas, te sugiero que no distraigas a Lady Emilia, dijo Ram, con un tono tan firme como siempre. Antes de que pudiera responder, Emilia intervino rápidamente, negando con la cabeza. No es ninguna molestia, de verdad. Subaru rió entre dientes, levantando las manos en señal de rendición. No, está bien. Deberías concentrarte. Levantó el pulgar. Lo harás genial. Emilia le devolvió una cálida sonrisa, pero todavía había ese ligero borde de tensión en su expresión. Rem asintió en señal de acuerdo, siempre con una presencia solidaria, mientras que Ram simplemente suspiró, claramente exasperado por todo el intercambio. Con una última mirada a Emilia, Subaru giró sobre sus talones y se dirigió a las escaleras. Lo único que podía pensar era que toda la situación se estaba convirtiendo en un completo desastre. Bueno, amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.